48 pasan de las 2 de la tarde. Seguimos en Fingiendo Demencia, que se pone y también camina al terreno digital, ¿no? El territorio digital de la mano de Yami Campos, como siempre, nuestra especialista en redes sociales. ¿Cómo andás, Yami? Acá con Fer te saludamos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, aquí estamos. Bien, te agradecemos como siempre, una alegría encontrarnos nuevamente aquí a través del programa. Bueno, en este caso nos toca un tema bastante sensible, Yami, que nos traes en el día de hoy, que tiene que ver con el ciberacoso en las redes sociales, ¿no? Sí, y el ciberacoso en particular con las neurodivergencias. Me parece que es interesante también pensarlo porque, digamos, ahora tenemos una noticia internacional y una más nacional que nos permite como pensar un poco qué pasa en las distintas personas y el ciberacoso que últimamente parece ser, digo, en esto que la crueldad está de moda, parece ser que no pasa nada con el ciberacoso, no tiene consecuencias y me parece que tenemos que seguir problematizándolo porque lo podemos pensar hoy con aquellas personas más visibles o influencer y demás, pero también lo tenemos que pensar con aquellas otras personas que no conocemos exactamente cuál es su vida, cuál es su historia de vida, qué les pasa, qué hay de fondo, y quizás somos crueles sin siquiera pensarlo. Yo les traigo el caso hoy de una influencer que se llama Micaela Raines. Ella se llamaba así, era una influencer neurodivergente con un trastorno de personalidades múltiples y una depresión con la que trabajaba y luchaba todo el tiempo. Y a partir de todos estos cuadros, ella tenía como una dedicación muy fuerte con los zorros. Ella es de Estados Unidos. Tenía una fundación por la cual ella iba a cuidar los zorros y demás, así que Save a Fox es su YouTube, su Instagram, donde se pueden ver algunas cosas de lo que hacía ella continuamente todos los días. Y básicamente lo que denuncia ahora el marido es que a partir de un gran recibía en las redes por sus condiciones varias, digamos, por tener tanto cariño con los animales, por ser a veces tan exagerada, quién sabe. Sí. Ese acoso la llevó a ella a tomar una decisión contra su vida. Sí. Y hoy ya no está. Entonces, digo, para mí es importante que pensemos ahí qué nos pasa entonces con una situación por la cual queremos que nada de lo que decimos es tan grave y finalmente hace que algunas personas tomen actos en consecuencia. Es imposible no relacionarlo con lo que pasó con Gia Moche y está pasando actualmente, sobre todo a Yami, que acá, a ver, por ahora lo que le pasó a esta influencer, digamos un caso gravísimo, por lo que contás, no viene, por lo menos fue por gente y no nombraste a ninguna autoridad. Acá lo que está pasando con Gia Moche es que el presidente fue uno de los que encabezó justamente estos ataques. Me parece para tomar dimensión y diferencias, pero también la magnitud de estos ataques hacia estas personas. Sí, totalmente. Me parece que por eso yo traía este caso. Encima es una chica que estamos hablando de casi 30 años, digamos, una chica ya con quizás algunas posibilidades de agencia, digamos, para poder trabajar el propio acoso continuo que ella recibía. Sin embargo, no pudo con eso, ¿no? Y ahora lo tenemos a Ian, que por suerte la familia ahí tomó una decisión que me parece interesante, que fue ahora esta última semana inició una demanda legal contra el presidente, porque todavía no bajó ese posteo tan controversial, del que ya habíamos hablado en otro momento. Y me parece que hay que pensar un poco, porque ahí está la fuerza del Estado, es violencia institucional, como bien dijo Ian Moche, pero además también, a partir de eso, una gran cantidad de personas haciendo de esa violencia un goce, ¿no? Sí. Como si a la otra persona no le pasara nada por eso. Ahí te pregunto, ¿qué se hace ante esto, no? Porque ¿qué se hace ante cualquier comentario, sea ofensivo, sea un poco ofensivo, sea muy ofensivo? Digo, lo que lleva a provocar, ¿no? Con lo que pasó con esta influencer, el caso de esta influencer que nos traía, y lo que pasa con Gia Moche, digamos, ¿qué se hace entonces para poder concientizar de alguna forma y poder frenar de alguna forma sin saber los riesgos que puede provocar, ¿no? Ataques ofensivos que pueden recibir? Me parece que ahí hay que seguir trabajando y charlando en las escuelas, charlándonos en los distintos ámbitos que podamos charlarlo, que el ciberacoso es un acoso muy fuerte y que tiene muchas consecuencias. En los jóvenes,
particularmente, que siempre es la población en la que más incide estas situaciones que tienen que ver con atentar contra su propia vida, digamos, es la segunda causa por la cual no tenemos un montón de pibes y pibas en este mundo, digamos, tenemos que pensarlo desde ese lugar. Sí. Entonces, digo, me parece que no es una pavada lo que estamos diciendo. Insisto, en este momento en que la crueldad parece una moda y que parece que nada pasa cuando soy cruel por internet, encima desde un anónimo, ¿no? Muchas veces, en este caso, encima también desde lugares de poder específico, pero también desde los anónimos que van haciendo como crueldades en bloque. Bueno, ¿de qué manera podemos seguir pensando en que el ciberacoso realmente es un problema para muchas personas? Y sobre todo, insisto con esto, porque quizás no sabemos qué armas tiene la otra persona, qué posibilidades tiene la otra persona de enfrentarse a ese ciberacoso y tener cierto blindaje. Hay personas a las que les puede generar muchísimo más daño del que nosotros estamos creyendo con que, ay, es una broma, no pasa nada. No. Tenemos que seguir pensándolo. Pareciera que, como muchas de las otras cosas, ¿no? Como el ciberacoso, como muchas otras cosas que en el territorio más analógico nos parece mucho más violento o sentimos de que va a ser más consecuente, perdemos de vista que también en lo digital las consecuencias son prácticamente las mismas, Sí. que no depende mucho de la posibilidad física de que eso suceda. Sí, me acuerdo el caso de Davos Ceneice, por ejemplo, que tiene un problema de audición, no me acuerdo, no sé el problema exacto que tiene, pero que lleva audífonos. Y él casi nadie lo sabía, y él se ocultaba, de hecho, los audífonos con el auricular grande, de vincha como estamos teniendo, lo que nos están viendo en YouTube, porque, bueno, le da vergüenza y no quería sufrir cargadas y toda esa cuestión. El tema es que más allá de que recibió muchos mensajes de apoyo, eso también hay que destacarlo, muchísimos mensajes de apoyo por la condición y lo que atravesaba. Ahora, también fue como un despertar al punto donde hay que atacar a este pibe ahora, ¿no? Eso también ocurre. Totalmente, digo, ahí también tenemos un caso acá en Argentina que es una influencer que se llama Sol Camila Lugo, que la pueden ver, hace Sani se llama, es artista, es maquilladora también, hace cosas muy lindas, y que todo el tiempo a ella se le pone en tela de juicio de que si eso no es autista. También le pasa a Soy Elefante Violeta, digamos, hay varios influencers autistas que están todo el tiempo luchando contra lo que se denomina desde ese lugar el capacitismo, que es gente que no tiene idea, que simplemente porque ven una foto que estás haciendo tal o cual cosa te dicen, no sos tan autista. Claro. ¿No? Encima que vos tenés una condición, tenés que estar diciendo, bueno, pero sí, miren que la tengo. Sí. O el grado de mi condición, o en qué me condiciona, valga la redundancia, la condición, ¿no? Efectivamente. Total. Es como, bueno, encima tengo que dar cuenta de ello, digo, porque si no parece que yo estoy lucrando con mi condición. Digamos, aparecen en el medio todas estas cuestiones. Y aquellos influencers que encima toman, digo, porque el caso de Davos en su momento dijo, bueno, lo digo y con esto, nada, lo voy a tener que decir y tengo que transparentarlo. Pero aquellos influencers que además se posicionan desde el lugar de soy autista y soy influencer del autismo, por ejemplo, encima tienen que estar luchando con aquellas personas que ponen en tela de juicio su propio autismo desde un lugar que es, me parece, ¿no? Digamos, porque siempre esa condición de la que venimos hablando mucho en las redes sociales que sucede está todo el tiempo puesta en juego, ¿no? Entonces, yo creo que, me parece que, sin tener ninguna base científica, pero es lo que creo. Yami, ahí te preguntaba, Fer, como qué se hace, digamos, en términos de educación digital, pero digo, no dejo de pensar en cómo esto se entrelaza también con el territorio de la vida real, ¿no? Como, bueno, el aumento de las violencias en el cotidiano también obviamente se expone en el terreno digital. Digo, no lo podemos pensar escindido, ¿no? No, totalmente. Digo, porque, insisto, estamos como en un momento en el cual nos parece que nada es tan grave de lo que decimos, nada es tan grave de lo que hacemos, y en realidad sí, digo, ¿no? Entonces, tenemos que volver a las bases de poder hablar esto. Me parece que en el seno de las familias es muy importante que esto se hable, insisto mucho en eso. Me parece que es sumamente importante que las familias hablen acerca de el daño que hacen las palabras, el daño que hacen las malas actitudes, también el daño que hacen las palabras escritas. Digo, me parece que eso es importante que suceda, más allá de lo que también pueden hacer las instituciones que tienen que darse una política aparte concreta, porque estamos viendo que esto empieza a ser una constante y empieza a tener consecuencias cada vez más graves. Totalmente. Yami, como siempre, muchísimas gracias por acá. Un fuerte abrazo. Abrazo para ustedes. Nos vemos la semana que viene. Yamila Campo con nosotros y nosotras, especialista en redes sociales, por aquí por Fingiendo Demencia.
Fingiendo. Demencia. De hecho, nosotros nos gustaría que las universidades se mejor. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo.